¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de Genshin Impact. El día de hoy les traigo algo distinto a lo acostumbrado. Se trata de 7 tareas a realizar diariamente dentro del juego para así conseguir protogemas y materiales de una forma constante. Tomen en cuenta que estas recomendaciones son tanto para jugadores nuevos como veteranos, y hasta ahora podría considerarse que son tareas básicas a cumplir. Así que, sin más dilación, comencemos. Mi primera recomendación es siempre gastar su resina. Los 160 puntos de resina se regeneran con un índice de 8 minutos por punto, lo que quiere decir que se regenerará completamente una vez transcurran casi 22 horas. No por ello significa que deben acumularla hasta su máximo, puesto que alcanzados los 160 de resina, no podrán regenerar más. Por lo tanto, siempre traten de evitar el tope y gástenla, incluso si creen que no necesitan conseguir más materiales o artefactos. ¿Quién sabe qué nuevas características agregar a mi joyo a futuro que requieran de este valioso material? Los encargos diarios son una forma de ganar protogemas de manera segura, sin mencionar que brindan otras recompensas como mora y experiencia de rango de mundo. Además, una vez que completen los 4 encargos diarios, podrán hablar con las catering de las ciudades para reclamar una buena recompensa adicional. En definitiva, esta es una tarea que nunca deben dejar pasar. Estos encargos los encontrarán en la primera pestaña del apartado de misiones. Esta recomendación es algo nueva y se encuentra fuera del juego, pero eso no quiere decir que no sea importante. La desarrolladora MiHoYo cuenta con foros oficiales en donde publica noticias y arte oficial del juego. Además, la comunidad crea y comparte fanarts, así como debates y temas variados de los cuales hablar. Sin duda es un excelente lugar para enterarse de todas las novedades y resolver sus incógnitas. Pero esta no es la razón primordial por la que lo recomiendo, sino por las recompensas que podemos obtener diariamente al momento de iniciar sesión en los foros y que se nos será entregada una vez iniciemos sesión dentro del juego. Cada día podrán reclamar un premio, y cada séptimo día que entren al foro durante las primeras 3 semanas de inicio de sesión, podrán reclamar valiosas protogemas. Les dejo el enlace de los foros en la descripción del video. Desde algunos parches atrás, el herrero de las ciudades actuales dentro del juego posee una opción que marca en el mapa zonas específicas de recolección de cristales. Dado que es un material necesario para la ascensión de armas, siempre es recomendable que los recolecten. Son bastantes zonas tanto en Liyue como en Mondstadt, lo que les permitirá recolectar una buena cantidad diariamente. Solo no olviden traer un personaje de mandoble para agilizar el proceso de recolección. Las expediciones permiten enviar personajes a explorar ciertas partes del mapa para que recolecten mora, comida y hasta metales para la forja de armas. Hacer estos encargos les ahorrará tiempo de búsqueda de materiales y les proporcionará un pequeño ingreso constante de mora si hacen la expedición correcta. Además, no tienen de qué preocuparse si envían a uno de sus personajes a explorar, ya que esto no impedirá que puedan seguir usándolos. El pase de batalla es una opción dentro del juego que les asigna tareas a cumplir para así subir su rango dentro del pase. Con cada nivel que suban, podrán reclamar una recompensa, las cuales van desde materiales, mora y hasta deseos. El pase cuenta con tareas diarias y semanales, y lo pueden encontrar en la parte superior izquierda del radial de menús. Por último, el pase de batalla cuenta con 2 opciones de mejora que les darán más y mejores premios dependiendo de cuál busquen. Estos incluyen armas de 4 estrellas, una tarjeta de perfil, entre otros premios. La única desventaja de estas mejoras es que deben comprarse con dinero real. El paquete más barato cuesta poco más de $10 y el más caro rebasa los 20. Si recomiendo esto como una tarea diaria a recolectar, es porque la versión básica del pase de batalla es totalmente gratis. Pero en caso de que quieran gastar dinero en el juego, les recomiendo que lo hagan en este apartado. Esta tarea podría considerarse como la menos importante de la lista,
pues por ahora solo les será útil cuando su progresión los haya llevado al paraje helado de Espina Dragón o cuando quieran pasar el rato ahí. Se trata de un jefe que proporcionará un ingrediente llamado carne congelada, el cual será útil para cocinar un platillo que ralentizará el efecto constante y mortal de congelamiento causado por este paraje helado. Pese a que todas estas recomendaciones no son obligatorias, ni tienen asignado un orden de importancia en el video, permitirán que sigan progresando a paso seguro. Sé que puede ser un poco tedioso a veces y que en algunas ocasiones no nos encontramos de humor o no tenemos el tiempo ni la paciencia de realizarlas, pero a la larga valdrá mucho la pena, sobre todo si están buscando conseguir algún personaje o arma en el gachapón, sin mencionar que les ayudará a mejorar a sus personajes favoritos y que se pueden encontrar al azar un encargo de amistad en su camino para desbloquear diálogos e historia de los mismos. Al ser un juego con modelo de negocio gacha, saber conseguir recursos y administrarlos es fundamental para no gastar plata de más, y por sobre todas las cosas, saber tener paciencia. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, regálenme una manita arriba y suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.